Hay silencios que no son vacíos, son procesos. Hay personas que caminan entre multitudes, pero dentro de ellas arde algo que no saben explicar. No lo pueden mostrar, no lo pueden decir, pero lo sienten. Es una inquietud profunda que no desaparece con el tiempo, al contrario, se intensifica con cada experiencia, con cada oración, con cada noche en vela. Tal vez tú eres una de esas personas. Sientes que llevas algo en el alma que no todos pueden ver. Es como si una fuerza interna te empujara a ser diferente, aunque no entiendas del todo por qué. Hay momentos en que estás rodeado de gente, pero por dentro te invade una sensibilidad espiritual que nadie nota. Percibes más de lo que puedes explicar, cargas dolores que no son tuyos, lloras sin motivo aparente y hay una voz silenciosa en tu interior que te dice, tú no fuiste llamado para encajar. Fuiste separado. Y justo cuando piensas que te lo estás imaginando, aparece este mensaje como una confirmación que no buscaste, pero necesitabas. Porque hay llamados que no se entregan con aplausos, sino con lágrimas. Hay dones que no se desarrollan bajo reflectores, sino en el escondite. Y el don profético, ese que actúa en silencio, es uno de ellos. Hoy hablaremos de algo que pocos entienden, pero que muchos viven en secreto. Te voy a revelar las 3 marcas invisibles que cargan las personas que han recibido un don profético y aún están siendo formadas en lo oculto. Vas a entender por qué a veces sientes que no encajas, por qué hay un peso espiritual que otros no perciben, y por qué, aunque todo afuera parece normal, por dentro hay un fuego que no se apaga. Quédate hasta el final, porque si algo de esto ya ha estado ocurriendo en tu vida, lo que estás a punto de escuchar puede darte respuestas que estabas esperando desde hace años. No es casualidad que estés aquí. Hay una palabra que fue escrita para ti. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. En los comentarios escribe la frase, llevo este regalo en silencio, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Además, si te gusta este contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle un like y compartir este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Comencemos. Primera marca invisible, sensibilidad espiritual intensa. Hay personas que entran a un lugar y sin necesidad de hablar, saben que algo no está bien. Pueden sentirlo en el aire. Hay una carga invisible que los demás no notan, pero ellos sí. No lo saben explicar con palabras técnicas, ni mucho menos teológicas, simplemente lo perciben. Y aunque a veces ellos mismos dudan de lo que sienten, el Espíritu no se equivoca. Esa es una de las marcas más silenciosas pero más poderosas del don profético, una sensibilidad espiritual intensa. Alguien con esta marca puede estar sentado en una reunión aparentemente normal, escuchando conversaciones comunes, pero al salir siente un agotamiento que no tiene explicación. No ha hecho esfuerzo físico, no ha discutido, pero su alma termina cansada. Y es que el espíritu absorbe lo que los ojos no ven. Lugares cargados, personas en conflicto, conversaciones que parecen inofensivas, pero que espiritualmente son densas. Todo eso deja una huella interna. Muchos confunden esta sensibilidad con fragilidad emocional. Dicen eres muy sensible, tú todo te lo tomas personal, estás exagerando. Pero no es exageración. Se está dando cuenta de lo que fue asignado para darse cuenta.
Es discernimiento espiritual, no debilidad. Es parte de la preparación de quienes han sido llamados a ver lo que otros no ven, a sentir lo que otros ignoran. Y esta sensibilidad no siempre es bienvenida. Porque quien la tiene, se siente incómodo en ambientes superficiales. Le molesta el ruido excesivo, las conversaciones vacías, las actitudes sin reverencia. Comienza a necesitar soledad no por evasión, sino por protección. Es como si supiera, en lo más profundo de su espíritu, que lleva algo delicado por dentro, y que no puede exponerse a cualquier lugar, a cualquier conversación, a cualquier energía. Esto no significa aislarse del mundo ni vivir en una burbuja espiritual. No. Significa reconocer que cuando Dios te entrega un don, también te entrega una responsabilidad. Y una de esas responsabilidades es cuidar tu entorno. Porque lo que llevas dentro no es común. Es un regalo del cielo que necesita silencio para crecer, necesita oración para florecer y necesita discernimiento para no ser contaminado. El silencio no es debilidad, es una estrategia divina. Y si tú sientes esto, si muchas veces te has alejado sin saber por qué, si has evitado lugares sin poder explicarlo, si has sentido agotamiento emocional después de encuentros que parecían normales, no estás exagerando. Estás despertando. El don profético en ti está comenzando a activarse. Esa sensibilidad no es una carga, es una antena espiritual. Mientras los demás miran con los ojos del cuerpo, tú estás aprendiendo a mirar con los ojos del espíritu. Hay algo más, las personas con esta marca también perciben lo espiritual en los detalles. Una mirada, un gesto, una oración dicha en voz baja. Todo tiene un peso distinto. No puedes pasar por alto lo que para otros es insignificante. Es como si tu alma estuviera afinada a otra frecuencia, una frecuencia invisible, pero profundamente real. Y eso puede ser confuso al principio. Porque empiezas a preguntarte si estás exagerando, si te estás volviendo demasiado espiritual, si deberías callarte y hacer como todos los demás. Pero por más que intentes ignorarlo, no puedes. Porque el regalo profético comienza así, en silencio, pero extremadamente perceptivo. No se trata de querer llamar la atención, ni de buscar reconocimiento. Se trata de no poder fingir que no sentiste lo que sentiste. De no poder callar lo que se movió en tu interior. Una mujer contó una vez que, estando en una iglesia repleta, todos adoraban con gozo, pero ella, en silencio, sintió un peso en el ambiente. No era tristeza, ni era suyo. Era algo más. Comenzó a orar en su interior y, al poco tiempo, una persona cayó de rodillas llorando en la esquina del templo. Nadie había notado lo que pasaba en su corazón, pero ella lo sintió antes de que ocurriera. Así actúa esta sensibilidad, sin ruido, pero con precisión. Esto mismo le pasaba a Jesús. Él no solo veía a las personas, sentía lo que había dentro de ellas. Sabía cuando alguien estaba mintiendo, cuando alguien necesitaba un milagro, cuando alguien solo buscaba atraparlo con palabras. No era magia. Era discernimiento espiritual. Y los profetas llamados a seguir su voz heredan una parte de ese sentir profundo. Pero este don también trae dolor. Porque cuando los demás viven con naturalidad, tú vives con carga. Cuando otros se ríen, tú estás orando. Cuando otros conversan superficialidades, tú estás en silencio porque algo te inquieta. Y eso puede hacerte sentir fuera de lugar. Te preguntas si es normal sentir tanto, llorar por cosas que no son tuyas, preocuparte por personas que ni conoces. Y aunque duela, eso también es parte del llamado. Porque Dios no elige a los que buscan una vida cómoda.
Él elige a los que pueden cargar lo invisible con fidelidad. Y una de las formas más claras en las que empieza esa preparación es esta sensibilidad aguda, esa capacidad de percibir atmósferas espirituales que nadie menciona, pero que tú no puedes ignorar. No es aislamiento por elección, es protección espiritual. Por eso, muchas veces esa persona se aleja. No porque no quiera estar, sino porque el espíritu la guarda. Porque el entorno espiritual que la rodea no es ligero, y lo que lleva adentro es demasiado sagrado como para exponerlo sin dirección. Esto no siempre se entiende. Incluso dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del grupo de amigos, esa sensibilidad no es reconocida. Y eso duele. Pero es parte de la formación. Los profetas en silencio no son reconocidos por los hombres, sino por el cielo. Y ahí, en esa formación oculta, es donde se forja algo que no puede comprarse ni fingirse, peso espiritual. Porque cuanto más sientes, más intercedes. Cuanto más percibes, más oras. Cuanto más te duele lo que los demás no entienden, más te acercas a Dios para buscar respuestas. Y así, sin que nadie lo sepa, sin que nadie te aplauda, estás creciendo por dentro. Estás siendo afinado como un instrumento que solo puede ser usado por las manos del maestro. Esto no tiene nada que ver con visibilidad ni popularidad espiritual. Es algo íntimo, profundo, celestial. A veces ni tú sabes qué hacer con lo que sientes. Pero Dios sí. Él está usando esa sensibilidad para forjar tu oído espiritual, para entrenarte en el silencio, para enseñarte a ver más allá de las palabras y prepararte para palabras que aún no han sido pronunciadas. Y si hasta ahora has sentido que esto te describe, que algo de todo esto arde en tu interior, no lo ignores. No trates de callarlo. No te avergüences por lo que no puedes explicar. Se está dando cuenta de lo que fue asignado para darse cuenta. Ese es tu primer entrenamiento. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas ser fiel con lo que ya has sentido. Dios te está afinando en el silencio. Y todo ese peso que llevas, que parece invisible para los demás, es parte del propósito que aún no ha sido revelado. El espíritu absorbe lo que los ojos no ven. Y esa sensibilidad que hoy parece incomprendida, mañana será el canal que Dios usará para liberar una palabra que nadie más podría entregar. Segunda marca invisible, rechazo espiritual y silencio obligado. Cuando una persona comienza a vivir con esa sensibilidad espiritual, lo siguiente que suele llegar, aunque duela, es el rechazo. No siempre con palabras ofensivas ni con críticas abiertas. A veces el rechazo más profundo se presenta en silencio. Un silencio que margina, que desconecta, que mira con desconfianza al que siente demasiado. Es el precio de llevar algo que los demás no pueden ver. Hay quienes intentan compartir lo que sienten. Se atreven a contar un sueño, una visión, una inquietud del espíritu. Pero la reacción de quienes los rodean es fría. La mirada se desvía, la expresión cambia, la conversación se congela. Y no porque hayan dicho algo incorrecto, sino porque lo espiritual asusta cuando no se comprende. Y el rechazo no tarda en llegar. Esto es más común de lo que parece. Una joven cuenta que después de orar durante semanas por una persona en su iglesia, sintió que debía decirle algo. Era una palabra suave, consoladora, pero profundamente espiritual. Cuando lo hizo, esa persona la miró confundida y le dijo, ¿tú quién te crees que eres para venir con eso? Desde ese día, comenzó a sentirse ignorada en el grupo. Nunca más la invitaron a orar en público. Y lo peor, empezó a creer que había hecho algo malo. Pero no lo había hecho. Solo había obedecido.
El rechazo espiritual a menudo es una prueba de que el regalo está activo. Y cuando ese rechazo viene de los más cercanos, duele todavía más. Porque a veces ocurre dentro de la familia, entre amigos o incluso dentro de la iglesia. No todos están listos para caminar con alguien que fue separado. Porque un profeta en formación no se comporta como todos. No se ríe igual. No habla igual. No vive igual. Y eso genera incomodidad en quienes prefieren lo común. Pero lo que pocos saben es que esa persona, la que está siendo rechazada, no está buscando protagonismo. En realidad, está luchando por silenciar lo que arde dentro. Sabe que no todo debe decirse. Sabe que no todo puede hablarse aún. Pero cuando la palabra profética comienza a presionar desde el alma, hay momentos en que no se puede contener. Y aún así, el Espíritu Santo a veces dice, no ahora. Sostener una palabra que arde como brasa también es un tipo de intercesión profunda. Y ese conflicto interno, el de sentir algo que necesita salir, pero saber que no es el momento, genera un silencio que duele. Porque hay algo que se mueve dentro con urgencia, una dirección, una imagen, una frase, una advertencia, pero el cielo aún no ha dado permiso. Y entonces, lo que fue fuego se convierte en peso. Una carga invisible que se lleva en el pecho como una urgencia sagrada. Muchos confunden ese silencio con miedo. Creen que la persona es tímida, indecisa, que no sabe cómo actuar. Pero lo que realmente sucede es que está obedeciendo una voz que pocos escuchan. Porque no todas las visiones se hicieron para ser compartidas de inmediato. Hay palabras que necesitan madurar en la oración antes de obtener sonido. Y mientras eso pasa, el rechazo sigue. Las personas se alejan sin decir nada. Algunas piensan que esa persona se cree más espiritual. Otras simplemente no entienden y prefieren evitar el contacto. Pero el profeta en formación ya no puede ignorar lo que ha visto. Ya no puede cerrar los ojos ante lo que el Espíritu le ha revelado. Entonces se aísla, pero no por orgullo, sino porque necesita espacio para procesar lo que está recibiendo. Es en este proceso donde muchos se quiebran. Se preguntan, ¿por qué me siento así? ¿Por qué Dios me muestra cosas que no puedo compartir? ¿Por qué me cuesta tanto encajar? Pero la verdad es que no fuiste llamado para encajar. Fuiste llamado para cargar. Hay dones que no se desarrollan bajo reflectores, sino en el escondite. Y en ese escondite, cuando las lágrimas caen sin explicación y la incomprensión parece no tener fin, Dios está trabajando. El cielo no está en silencio. Está formando, refinando, moldeando. Está enseñando a esa persona a depender solo de su voz, a no buscar validación humana, a no necesitar aplausos para seguir caminando. Hay momentos en que esa persona se despierta con una frase que no puede olvidar. No sabe de dónde vino, pero sabe de quién es. Siente que el cielo le está confiando algo, pero no tiene con quién compartirlo. Y ahí, en ese silencio que pesa más que 1000 palabras, se fortalece algo que nadie ve, la obediencia. Porque obedecer no es solo hacer lo que Dios dice. También es esperar cuando Dios no ha dicho nada. También es callar cuando el impulso dice habla, pero el Espíritu susurra, aún no. La voz de Dios no suele gritar, ella susurra. Y solo quienes han aprendido a silenciar el alma pueden escuchar ese susurro. Una mujer contaba que durante años vivió sintiendo cosas que no podía explicar. Percibía cuando alguien estaba en peligro, soñaba con personas que ni conocía, despertaba llorando por dolores que no eran suyos. Cuando compartía esas experiencias, la llamaban exagerada, dramática, incluso loca. Pero ella sabía. Dentro de sí,
Había una convicción firme. No lo había inventado. Lo había sentido. Y eso bastaba. Así nace el discernimiento espiritual verdadero. No se trata de adivinar el futuro, ni de decir cosas extrañas. Se trata de conocer el corazón de Dios en el silencio. De aprender a interpretar sus tiempos. De entender que hablar fuera de tiempo puede doler en lugar de sanar, puede confundir en lugar de revelar. Y cuando esa lección se asimila, la persona deja de buscar explicaciones. Deja de justificar su manera de sentir. Deja de pedir permiso para ser quien es. Porque entiende que su llamado no depende de la comprensión de los demás, sino de la confirmación de Dios. Quien fue forjado en el secreto no necesita demostrar nada a nadie. Y eso es lo más poderoso. Porque una vez que pasas por el fuego del rechazo, del silencio, de la incomprensión, sales fortalecido. Ya no te duele lo mismo. Ya no necesitas aprobación. Ya no te desvías por la duda de los otros. Porque tu raíz está profunda y tu oído ha sido entrenado por el cielo. Este proceso no es para todos. Es para los que fueron marcados desde el principio. Aquellos que no pueden vivir como todos, porque no fueron llamados para lo común. Fueron separados. Y esa separación, aunque duela, es parte del propósito. Si te has sentido así, extraño, incomprendido, rechazado incluso por los tuyos, si has tenido que callar visiones, sueños, revelaciones, si has sentido que lo que llevas dentro pesa, pero no se puede compartir todavía. No estás solo. Estás siendo preparado. Y lo que ahora parece un silencio que te encierra, mañana será la autoridad que te respalda. Tercera marca invisible, sueños, visiones y discernimiento sobrenatural. Cuando el cuerpo descansa, pero el espíritu sigue despierto, comienza a revelarse una de las marcas más impactantes de quien ha sido separado por Dios, los sueños. No cualquier tipo de sueños, sino aquellos que llevan un peso, un mensaje, una sensación que no desaparece al despertar. Es difícil explicarlo con palabras. Porque no se trata de sueños comunes, de escenas sueltas producto del cansancio. No. Son más profundos. Más intensos. Llenos de símbolos, de lugares desconocidos, de rostros que nunca has visto, pero que dejan huella. Al principio parecen confusos, pero con el tiempo notas que hay patrones. Que hay algo que se repite. Que hay mensajes que no puedes ignorar. Y es ahí donde comienza a activarse otra dimensión del llamado profético. Los sueños y visiones vienen como códigos, requieren oración, espera, discernimiento. Porque lo que el cielo quiere mostrar, muchas veces no lo dice con frases completas, sino con imágenes que deben ser descifradas. Es el lenguaje del espíritu. No se impone, se revela. Y para eso, hay que estar despierto, incluso dormido. Muchos profetas en la Biblia comenzaron a escuchar a Dios por medio de sueños. José, el soñador, fue guiado, preparado y posicionado por las visiones que recibió mientras dormía. Daniel no solo soñaba, interpretaba. Pedro tuvo visiones que marcaron decisiones cruciales. Juan recibió el Apocalipsis en una visión espiritual. Y aún hoy, Dios sigue hablando de esa manera. Quienes han sido apartados para un propósito profético comienzan a experimentar esto sin haberlo pedido. De pronto, sueñan con cosas que no entienden, pero que sienten como importantes. Despiertan con el corazón acelerado, con lágrimas, con frases que resuenan en su interior. Y saben, aunque no entienden todo, saben que eso venía de lo alto. Algunas personas incluso comienzan a tener visiones durante el día.
Están en medio de sus actividades y de repente se forma en su mente una imagen clara, fugaz, pero con un peso espiritual inmenso. Como si el cielo les mostrara algo en adelanto. Y aunque parece un destello, luego esa imagen comienza a cumplirse. Eso que parecía una impresión se convierte en una confirmación. Es como si Dios dijera: estoy contigo. Estoy formando en ti algo grande. Y necesito que aprendas a reconocer mi voz. Pero esa voz no siempre llega por palabras audibles. A veces llega en forma de atmósferas, de impresiones internas, de imágenes inesperadas, de sueños que quiebran el alma. Y quien lleva este don no siempre puede hablar de ello, porque no sabe cómo, porque tiene miedo de ser ridiculizado, porque teme parecer demasiado místico. Y sin embargo, lo que ha visto no se borra. Es como si el espíritu susurrara revelaciones que aún no pueden hablarse en voz alta. Y entonces, esa persona guarda silencio. Pero no es un silencio de ignorancia. Es un silencio de respeto. Porque comprende que lo que se le ha mostrado es sagrado. Que no debe decirlo todo, ni compartirlo con cualquiera. Que hay visiones que necesitan incubarse en oración antes de salir al mundo. Y aquí nace otro nivel de discernimiento. Porque no solo se trata de ver o soñar. Se trata de entender cuándo hablar y cuándo no. Se trata de reconocer la diferencia entre una emoción del alma y una instrucción del cielo. Porque no todo lo que se siente debe decirse. Y no todo lo que se ve debe revelarse de inmediato. Hablar fuera del tiempo puede doler en lugar de sanar, puede confundir en lugar de revelar. Y por eso, el silencio vuelve a ocupar su lugar. El profeta en formación aprende a callar, a guardar, a observar, a interceder en vez de anunciar. Aprende que algunas palabras son como semillas, si se siembran antes del tiempo, se pierden. Pero si se sueltan cuando Dios lo ordena, producen transformación. Y mientras tanto, el fuego sigue ardiendo. Porque la palabra no muere. Se queda, golpeando por dentro como una brasa encendida. Es una tensión difícil de llevar. Porque no puedes fingir que no viste lo que viste. Pero tampoco puedes hablar si el cielo aún no lo permite. Ahí, en esa lucha, se forma una fe rara. Una dependencia total de Dios. Una obediencia que renuncia al impulso para esperar dirección. Y eso, aunque no lo parezca, es una forma de profetizar. Porque callar cuando Dios lo pide, también es profético. Para obedecer la voz de Dios, incluso en silencio, ya es una profecía en sí misma. Y a medida que esa sensibilidad crece, ocurre algo más profundo, el discernimiento se afina. Esa persona comienza a ver lo que otros no ven. Mira a alguien a los ojos y sabe que algo anda mal. Siente una carga al entrar a un lugar donde todos están tranquilos. Escucha una oración simple y percibe que detrás hay una batalla espiritual que nadie más captó. Y esto no es fruto de un estudio, ni de una técnica. Es un regalo puro del cielo, que comienza a operar sin que nadie lo haya enseñado. Es como si el espíritu estuviera sintonizado en una frecuencia más alta. Las intenciones ocultas se revelan sin esfuerzo. Las máscaras se caen. Las apariencias no engañan. Y eso puede asustar al principio. Porque mientras todos conversan distraídos, esa persona ya sintió el peso del ambiente, ya entendió lo que otros ni sospechan. Y entonces se finge normalidad. Pero por dentro, todo ya fue discernido. Ella comienza a darse cuenta de que el regalo profético no depende del diploma,
depende de la rendición. Y esa rendición no tiene que ver con ser perfecto. Tiene que ver con ser obediente, con estar dispuesto a ver más allá, incluso si eso implica sufrir más. Con llorar por lo que nadie nota. Con orar por causas que otros ignoran. Con interceder por personas que ni siquiera saben que están siendo sostenidas por esa oración secreta. Porque el discernimiento verdadero no busca exposición. Busca transformación. Y muchas veces se da en lo oculto. En la madrugada. En medio del cansancio. En lágrimas que no tienen palabras, pero que mueven el cielo. En gemidos que el Espíritu traduce, porque vienen de un corazón que ha sido marcado por una visión que aún no se ha cumplido. Y mientras todo esto ocurre, esa persona comienza a cambiar. Su manera de decidir. Su manera de relacionarse. Sus palabras, sus pasos, su tiempo. Todo se ve afectado por ese discernimiento espiritual. Ya no puede vivir como antes. Ya no puede fingir que no sabe. Porque cuando el cielo te confía una visión, también te da la carga de interceder, incluso cuando nadie lo está viendo. Y ahí, sin hacer ruido, esa persona se convierte en algo más que un espectador espiritual. Se vuelve una guardiana. Un vigía. Una voz que aún no habla en público, pero que ya tiene peso en lo invisible. Ese es el poder del don profético cuando comienza a manifestarse en sueños, visiones y discernimiento sobrenatural. No necesitas que nadie lo reconozca. Porque Dios ya lo hizo. Llevar una palabra profética no siempre es hablar. A veces, lo más difícil es no hacerlo. Porque cuando Dios siembra algo dentro de ti, no lo hace para adornar tu interior, lo hace para enviarte. Pero ese envío no siempre es inmediato. Y ahí comienza el peso de llevar una palabra profética en silencio. Hay días en que sientes que la palabra está atrapada en la garganta. No es física, es espiritual. Es como si llevaras dentro una frase que no sabes de dónde vino, pero sabes perfectamente de quién viene. La urgencia se siente en el alma. Es un fuego que no se apaga, un impulso que te despierta en la madrugada, una sensación de responsabilidad tan fuerte que a veces cuesta respirar. No puedes explicar por qué, pero sabes que algo está por nacer. Una palabra. Un mensaje. Una dirección. Y tú solo respiras profundo, porque entiendes, llevar palabras proféticas también lleva peso. No es un peso que se vea, pero se siente. Se instala entre los pensamientos, se enreda en las emociones, y no se va, por más que lo intentes. Porque cuando el cielo confía una revelación, no lo hace para que la uses como tú quieras. Te da el mensaje, sí, pero también te da el tiempo. Y muchas veces, ese tiempo es el silencio. Una persona que ha sido marcada por este tipo de llamado aprende que no todo debe decirse cuando se siente. Aprende que una visión no siempre está lista para ser liberada. Aprende que el impulso del alma puede ser fuerte, pero la dirección del espíritu siempre es más sabia. Y en ese aprendizaje, hay momentos duros. Estás en una conversación y algo arde dentro de ti. Sientes que debes hablar, que debes advertir, que debes orar. Pero el Espíritu te dice espera. Y en esa espera se prueba tu obediencia. Porque sostener una palabra que arde como brasa también es un tipo de intercesión profunda. Ese silencio, que por fuera parece inacción, por dentro es una batalla. Estás incubando algo espiritual. Una palabra que aún no tiene forma en la boca, pero ya tiene peso en el alma. Es un tipo de oración viva, constante, sin palabras. Es vigilia interna. Es reverencia.
Es una forma distinta de servir a Dios. Y ahí entiendes que no fuiste llamado solo a hablar. Fuiste llamado a sostener, a discernir, a interceder, a esperar. Este silencio no es pasividad, es una intercesión profunda, es vigilia, es entrega, es el lugar donde se cortan los verdaderos profetas. Y es en ese lugar secreto donde se purifica la intención. Porque no estás esperando por miedo. Estás esperando por obediencia. Sabes que una palabra suelta sin el respaldo del cielo no transforma, solo incomoda. Sabes que el mensaje no es tuyo, solo eres el canal. Y si el canal no está alineado, el mensaje se contamina. Por eso, cuando alguien ha pasado por este tipo de proceso, ya no necesita validación. Ya no busca aplausos. Ya no corre a compartir cada sensación. Porque ha aprendido que quien fue forjado en el secreto no necesita demostrar nada a nadie. Lo que lleva, lo lleva con Dios. Y cuando llegue el momento, lo sabrá. Todo profeta en formación llega, tarde o temprano, a este punto. No importa cuánto tiempo haya pasado en el secreto, cuánto haya callado, cuánto haya llorado, cuánto haya sentido el peso de palabras que no podían salir. Llega un momento en que el cielo responde. Y no lo hace con gritos, ni con multitudes, ni con luces. A veces solo basta un susurro suave en el corazón, algo que el alma reconoce con total certeza. Un es ahora. Un habla. Ese instante marca algo muy especial, el tiempo de ser revelado, cuando el cielo da la señal. No lo decides tú. No lo fuerzas tú. Por más ganas que tengas, por más impulso que sientas, si el cielo no lo indica, no se abre nada. Pero cuando es el Espíritu quien da la orden, todo empieza a fluir. Las cosas que antes estaban detenidas, ahora se mueven. Las puertas que antes parecían imposibles, se abren sin que las empujes. Y lo que un día fue fuego contenido en el pecho, ahora brota con libertad y propósito. Esa palabra que por tanto tiempo ardía dentro de ti, esa visión que llevabas como un secreto sagrado, esa carga espiritual que nadie más comprendía, ahora encuentra salida. Pero no sale como un desahogo emocional. Sale como una flecha dirigida por Dios. No con prisa, sino con certeza. No con ansiedad, sino con autoridad espiritual. Y lo más hermoso es que no tienes que probarle nada a nadie. Ya no necesitas justificar por qué sientes lo que sientes, ni convencer a los que dudaron de ti. Ya no te mueve la necesidad de ser entendido, ni te detiene el miedo al rechazo. Porque sabes que ahora no hablas desde ti. Hablas desde el cielo. Lo sabes. Lo sientes. Y esa certeza es suficiente. El mismo espíritu que antes te decía espera, ahora te empuja con una suavidad firme, habla. Y cuando lo haces, hay fruto. Las palabras no caen al suelo vacías. Penetran, tocan, sanan, despiertan. Porque ya no son solo palabras humanas. Son instrucciones que fueron refinadas en el horno del silencio, maduradas con oración, selladas con obediencia. Dios comienza a abrir puertas que ella ni siquiera sabía que existían. Y lo que una vez fue solo fuego en el corazón, ahora se vuelve visible. Y tú lo sientes en cada palabra que pronuncias. No por el tono con el que hablas, ni por la fuerza de tu voz. Lo que llevas ahora es peso espiritual. Hay algo en ti que impacta, no porque quieras impresionar, sino porque fuiste preparado. Y lo que era la marca invisible se convierte en un sello divino. Ya no tiene que esconderse. Ahora es el momento de cumplir. No es que ahora todo sea fácil. No es que las luchas desaparezcan.
De hecho, este nuevo tiempo trae nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, nuevas batallas. Pero todo es distinto, porque ahora sabes quién eres y para qué fuiste llamado. Ya no caminas con inseguridad. Ya no estás intentando encajar. Ya no buscas la aprobación de los hombres. Caminas alineado con el cielo, y eso cambia todo. Ya no dudas como antes. Ya no te confunden los silencios. Ya no te rompe el desprecio. Has pasado por el fuego de la espera, por la escuela del rechazo, por la formación sin testigos. Y ahora, cuando hablas, lo haces desde la madurez, desde la rendición, desde la certeza de que Dios ha estado contigo en todo el proceso. Este nuevo tiempo no es más fácil, pero sí es más claro. Porque ya no estás adivinando si estás en el camino correcto. Ya no preguntas si ese fuego en tu interior era real. Ahora lo sabes. Cada lágrima tuvo un propósito. Cada palabra que contuviste, cada oración secreta, cada noche de inquietud espiritual, todo fue parte del entrenamiento. Ahora, el tiempo del cielo ha llegado, y tú estás listo. Y mientras caminas en este nuevo tiempo, recuerdas todo lo vivido. No con amargura, sino con gratitud. Porque entiendes que cada instante de silencio fue un paso hacia este momento. Que cada frustración escondía una preparación. Que cada vez que quisiste rendirte, Dios seguía escribiendo tu historia. Y ahora, esa historia está comenzando a revelarse. El viaje no termina en silencio, comienza en él. Porque no fuiste levantado por aplausos, fuiste levantado por obediencia. No estás aquí por casualidad, estás aquí por propósito. El silencio fue tu escuela. El secreto fue tu altar. Y ahora, lo que sembraste en la intimidad empieza a florecer delante de todos. No para tu gloria, sino para que se vea a Dios a través de ti. Ya no hay que correr. Ya no hay que probar. Solo caminar. Con paso firme. Con el corazón sensible. Con la voz afinada por el cielo. Porque ahora es el tiempo. No lo buscaste. No lo apresuraste. Pero llegó. Y estás listo. Porque el tiempo de ser revelado ha llegado, y fue el cielo quien dio la señal. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez haya algo dentro de ti que ha ardido en silencio por años. Una sensibilidad que no entiendes del todo, pero que no puedes ignorar. Un fuego que no te deja vivir como los demás, que te llama a algo más profundo, más verdadero, más eterno. Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el mundo no lo vea. Aunque nadie lo valide. Aunque no tengas títulos, ni púlpito, ni reconocimiento. Él sí te vio. Él sí te habló. Él sí te apartó. Y si tu corazón tembló mientras escuchabas estas palabras, si sentiste que eran para ti, entonces escúchame con atención, no estás solo. No estás loco. Estás en formación. Y esa formación duele, sí. Pero también transforma. Porque Dios no forma profetas con aplausos, sino con lágrimas. No los lanza al escenario sin antes pasarlos por el secreto. Y si hoy sigues en ese proceso, confía. El cielo sabe exactamente cuándo darte la señal. Ahora respira. Cierra los ojos. Y di con fe, Señor, si este llamado es para mí, enséñame a esperarte. Hazme sensible a tu voz. Y cuando llegue el momento, no me dejes callar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: llevo este regalo en silencio.
Además, recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe. Y recuerda, Dios nunca llega tarde. Él siempre revela a tiempo, a los que saben esperar en silencio.